Muchos crossovers Skoda Yeti se vendieron con un motor turbo de 1,2 litros. Se trata de un motor de 4 cilindros de la serie EA111, con bloque de aleación y camisas de hierro fundido. Hoy podemos decir que es un buen motor. Definitivamente está alcanzando la marca de los 300.000 kilómetros. Y con un mantenimiento adecuado durará mucho más. Definitivamente es necesario escuchar la cadena de distribución. Después de todas las modernizaciones y mejoras, su recurso se ha triplicado, hasta 100.000 kilómetros. Sí, escuchaste bien. Es mejor evaluar el estado de la cadena de distribución no solo por su crujido, sino también contactar con un taller especializado, donde se evaluará su estiramiento con una herramienta especial, T10550. Es necesario estar atento a si aparece aceite debajo del soporte, en el que se encuentran el intercambiador de calor y el filtro de aceite en la parte superior, y el generador cuelga justo debajo. Este soporte tiene 3 juntas de goma por las que empezará a perder aceite, debajo del intercambiador de calor 03F115111A, debajo del soporte 03F903575C y casquillo 03F121215. También en este motor la válvula VKG 030-103-175B se desmorona o su pieza simplemente se rompe. Los cables de alto voltaje 03F905409C y la bobina de encendido común 032-90-5106B, que cuestan más de 260 pesos, requieren atención. Este motor no tolera bujías de baja calidad. Pero este motor no es propenso a consumir aceite. El aceite debe cambiarse cada 8.000 kilómetros, conviene utilizar gasolina AI98. Por cierto, si el aceite empieza a oler a gasolina y su nivel en el cárter comienza a subir, entonces tendrás que sustituir la bomba de inyección 03C127026R, que te costará $450. La gasolina ingresa a la culata y luego al cárter a través de un sello de aceite cansado. Prácticamente no hay buenos ejemplos en los que fuera posible seleccionar un sello de aceite duradero y no original para una bomba de inyección. Tengo que comprar una bomba nueva. 1.4 TSI 122 caballos CAXA. 1.4 TSI 125 caballos CZCA. El motor 1.4 TSI es más fiable y menos caprichoso. Sí, después de sufrir y de una serie de mejoras, este motor turbo se ha vuelto muy fiable. Yeti lo consiguió en esta versión y sirve perfectamente. La cadena de distribución dura aquí más de 150.000 kilómetros, no hay fuentes potenciales de fugas de aceite, las bobinas del sistema son individuales y más duraderas. 1.8 TSI 152 caballos CRAP. 1.8 TSI 160 caballos CDA. Los motores TSI de 1,8 litros son conocidos por tener fugas de aceite que no se pueden evitar. Solo se puede controlar, es decir, controlar el nivel de aceite cada 1000 kilómetros y mantenerlo dentro de límites aceptables mediante la descarbonización, reduciendo el intervalo de cambio de aceite a 7500 kilómetros. El apetito aceitoso es causado por pistones y anillos raspadores de aceite incorrectos. La fábrica los reconstruyó más de una vez, incluida la perforación de orificios para drenar el aceite. La última versión de pistones, 06H107065DL, con anillos rascadores de aceite apilados, 06H198151J, apareció en estos motores en 2013. Estos pistones deben usarse durante la revisión si los cilindros no están levantados. Por cierto, se produjeron raspaduras y se producen debido a la fusión de los pistones. Estos, a su vez, se derriten debido al sobrecalentamiento provocado por los abundantes depósitos de carbón en la superficie de los pistones. La fusión se produce principalmente en una de las modificaciones intermedias de los pistones, donde se redujo el área de los faldones y la altura del segundo anillo de compresión. Desafortunadamente, en el último Yeti con motores 1.8 TSI se desperdiciaba y sigue ocurriendo aceite. El motor puede consumirlo desde la línea de montaje y el nivel en la varilla de nivel termina literalmente en 5 a 7000 km.
Incluso después de una revisión importante con la instalación de la última versión de los pistones, no hay que relajarse. Hay que cambiar el aceite cada 7.500 kilómetros para que no tenga tiempo de envejecer y coquizar los aros del pistón. Estos motores también tuvieron y siguen teniendo problemas con el separador de aceite del sistema VKG 06H103495AJ, se debe instalar con la última revisión. La cadena de distribución dura entre 120.000 y 150.000 kilómetros, su estado se comprueba mediante las ranuras de la varilla tensora, sobresalen un máximo de 6 ranuras. Hay casos de baja presión de aceite al ralentí, que pueden deberse a una válvula cansada, 06J115679E, en la copa del filtro de aceite. La baja presión de aceite provoca el desgaste de todos los pares de fricción, pero en este motor los ejes de equilibrado son los primeros en reaccionar ante tal desviación de la norma. Todo termina con ellos improvisando. En consecuencia, el motor también se atasca. Por otra parte, observamos que la baja presión de aceite también se produce cuando la línea de lubricación de los equilibradores ya no está en orden. Y el petróleo quemado contribuye a este lío. El regulador monofásico de los motores 1.8 TSI de segunda generación a menudo indica una presión de aceite insuficiente con chirridos extraños. Si la presión del aceite al ralentí es normal, es decir aproximadamente 1,1 bar y el regulador de fase vibra, entonces su recurso se puede actualizar reemplazando las cuchillas del separador. En general, los motores 1.8 TSI dan problemas. Si tiene un motor de este tipo que milagrosamente no consume aceite, comparta su experiencia en los comentarios. 1.6 MPI 110 caballos CWA. En 2014, se empezó a instalar en el Yeti el primer y último motor atmosférico. Y además, este evento afectó únicamente a los autos ensamblados en Rusia. Este motor consume aceite de fábrica y requiere aceite con una viscosidad 5W40 con homologación VW502.00/505.00. Pertenece a la familia EA211, lo que significa que la transmisión de distribución utiliza una correa de distribución que debe cambiarse cada 120.000 kilómetros. Una correa separada impulsa el módulo con la bomba y los termostatos. Si el termostato no funciona correctamente o hay una fuga de anticongelante en este lugar, prepárate para pagar más de 450 pesos por el original. Pero existen sustitutos 3 veces más baratos. 1.4 TSI 150 caballos CZDA. En mayo de 2015, el Yeti fue equipado con un nuevo motor turbo 1.4 TSI de la familia Cinturón EA211. Estas versiones son muy raras y fueron importadas de Europa. Es un buen motor, aunque se recuerda por las sustituciones de culata en garantía. En esencia, se trata del mismo 1.6 MPI, pero con turbina e inyección directa. 1.6 TDI 105 caballos Cake. Los motores diésel del Skoda Yeti son muy raros. De 2010 a 2013 se produjo una versión con motor 1.6 TDI. 2.0 TDI 110 caballos CFHA, CUA. 2.0 TDI 140 caballos CBDB, CFHC. 2.0 TDI 150 caballos CUB, DFSB. 2.0 TDI 170 caballos Sega, CFJA. Es más realista encontrar un Yeti con un motor diésel de 2 litros, pero estos ejemplos siguen siendo únicos. Tenemos una revisión detallada de este motor, porque es muy común en otros modelos de BAG. En general, es un buen motor, pero no por el cuestionable combustible diésel y el económico mantenimiento. El volante bimasa del Yeti no se utiliza en las versiones con cambio manual, únicamente con motores de hasta 1,6 litros. El coste de los volantes bimasa, 415-074009, 229-500-0513, 415-054509, oscila entre $500 y $700. Sirven de manera muy diferente. En los motores diésel de 2 litros, unos 100.000 kilómetros, en otras versiones, 250.000 kilómetros o más. MQ250 diagonal 0 a 4 5 puntas.
Transmisión manual. Quinto. La mecánica del Yeti se encuentra solo con el 1.6 MPI de aspiración natural, no hay problemas con él. MQ200/-0J 6 velocidades. Transmisión manual. Sexto. La caja de cambios manual MQ200, junto con el motor 1.2 TSI, a menudo comienza a zumbar en el Yeti, y este zumbido puede confundirse con el zumbido de los cojinetes de las ruedas. El hecho de que el sonido provenga de la transmisión manual puede indicarse mediante juntas de transmisión empañadas y su juego. El juego es especialmente evidente en el volante a la derecha. Necesitamos ir rápidamente a reparar la transmisión manual antes de que se desmorone. Y es necesario cambiar los cojinetes 096-323-981P, sobre los cuales gira el engranaje impulsado por el diferencial, es decir, el propio diferencial. Durante el montaje, es necesario cambiar ambos sellos de aceite de transmisión, 02J409189E y el sello de aceite del eje de entrada, 02T311113A. Para el montaje final se debe ajustar la precarga de los nuevos rodamientos. 09G/Aisin TF60 SN 6 velocidades. Transmisión automática. Hablemos de máquinas automáticas. La transmisión automática clásica del Yeti solo se puede encontrar en la versión rediseñada con 1.6 MPI aspirado. Será un Aisin de 6 velocidades, fiable, suave y adecuado. Dura fácilmente más de 250.000 kilómetros. Si comienza a patear y lanzar errores antes de esa fecha, verifique si uno de los cables cerca de uno de los conectores eléctricos de esa transmisión está roto. DQ200/0 AM 7 velocidades preseleccionar. Control. Otros motores del Yeti de 2 pedales están equipados únicamente con transmisiones DSG. En motores con una cilindrada de hasta 1,6 litros se instala una unidad de 7 velocidades. Seco DQ200. En este tipo de máquina siempre habrá un volante bimasa 03F105266C que cuesta más de $500. Un kit de embrague 12 de la noche 198-140K que no dura más de 200.000 kilómetros costará $650. Esta transmisión se mejoró durante mucho tiempo, se reescribió el software de control y lograron un funcionamiento bastante fluido y confiable. Esta transmisión está perfectamente diagnosticada mediante escáneres. Con un mantenimiento normal, estas transmisiones duran 500.000 kilómetros antes de una revisión, hay muchos ejemplos de este tipo. Hoy es completamente reparable. Hay kits de reparación para mecatrónica, hay válvulas para ello. Es recomendable cambiar el aceite en su parte del engranaje G055512A2 y en la mecatrónica G004000M2, 2 y 1 litros respectivamente, cada 50.000 kilómetros. 012/-DQ256 velocidades preseleccionar. Control. Un DSG húmedo de 6 velocidades se combina con motores 1.8 TSI y 2.0 TDI. Esta es una transmisión aún más ingeniosa. Se deben cambiar 6 litros de aceite especial, G052182A2, y filtro, 012305051C, cada 50.000 kilómetros. Aún así, no conviene patinar excesivamente, especialmente sobre asfalto, es decir, intente derivarse, porque el diferencial no puede soportarlo y se desmorona fácilmente. Tenemos una reseña de este DSG de 6 velocidades, te recomendamos verla. En muchos Skoda Yeti, después de arrancar el motor, aparecía un ruido metálico en la zona de la rueda delantera derecha. Este problema se resolvió durante la garantía, el ruido de traqueteo procedía de la vibración de las tuberías de combustible. Para eliminar este ruido es necesario cambiar las abrazaderas de goma 06A141730A que sujetan estos tubos. Los Core Air con tracción total están equipados únicamente con motores 1.8 TSI y 2.0 TDI. La tracción total con conexión al eje trasero se basa en el acoplamiento al DEX de cuarta generación o de quinta generación si el automóvil está rediseñado.
En el embrague Haldex 4 es necesario cambiar el aceite G055175A2 cada 40.000 a 50.000 kilómetros y el filtro, que se puede adquirir con el número 3132-5173 del catálogo de Volvo. El acoplamiento Haldex 5 no tiene dicho filtro. Solo es necesario reemplazar el aceite G060175A2. Estas sustituciones deben realizarse sin falta, de lo contrario el motor eléctrico de la bomba de aceite no durará más de 100.000 kilómetros o incluso se quemará mucho antes. La suspensión del Skoda Yeti tiene bieletas bastante débiles, 1K0411-315R del estabilizador delantero. Se venden por $30 y a veces tienen dificultades para mantenerlas más de 40.000 kilómetros. Los casquillos estabilizadores delanteros duran mucho más, pero los originales no se venden por separado. Hay a la venta muchos casquillos no originales. Originalmente, el Yeti estaba equipado con un subchasis delantero de aleación que parece una losa ancha en lugar de un trapezoide. Este subchasis de acero apareció en este crossover en 2013. Los silenciosos traseros son diferentes para estas versiones. Para un subchasis de aluminio hay un bloque silencioso con sujetadores de aluminio, 1K0199-232J, y en las palancas para un subchasis de acero en la parte trasera hay donuts regulares, 1K0407-183M. La primera opción es más cara, $75 y normalmente dura menos de 100.000 kilómetros. La segunda opción es más duradera y cuesta la mitad. Las rótulas, 1K0407-365C, son iguales, $60 cada una, pueden soportar 200.000 kilómetros. Los cojinetes de las ruedas delanteras, 1T0498-621 y 1K0498-621, vienen completos con los bujes. Originalmente costaban alrededor de $180 y a menudo empezaban a zumbar a los 150.000 kilómetros. Los bujes traseros cuestan $180 y en los vehículos con tracción total a veces empiezan a zumbar literalmente cada 100.000 kilómetros. Los amortiguadores delanteros, 130400-13031BC, a menudo también tenían que cambiarse para tal kilometraje, y los traseros, 1K0500-13029MN, comenzaron a tener fugas incluso antes, inmediatamente después de 100.000 kilómetros. El costo del original es de $230 y $200, respectivamente. A veces, antes de recorrer 150.000 kilómetros, aparecían vibraciones en la parte delantera, cuya fuente era el desgaste de las juntas homocinéticas internas, 1K0498-103. Se pueden comprar por separado por $220. Hay muchos sustitutos mucho más baratos. La suspensión trasera de todos los Yeti es independiente de 3 brazos, solo hay diferencias en los ejes de las ruedas. No todos los bloques silenciosos están detallados. El bloque silencioso delantero del brazo de arrastre, 1K050541D, cuesta $15, el bloque silencioso inferior del eje, 1K055553A, cuesta alrededor de $20. Todos los demás se venden con palancas originales o de fabricantes no originales. El cuerpo del Yeti es un gran lugar continuo, especialmente en coches fabricados antes de 2013. Hay muchos problemas con la pintura en copias posteriores, pero hay menos. En general, es poco probable que puedas encontrar un Yeti que tenga todos los paneles de la carrocería con la pintura original. Esto solo puede suceder con un coche que ni siquiera ha sido conducido bajo la lluvia. Dicen que la razón es el suelo pobre de las fábricas. Lo más probable es que los propietarios de un Yeti estén al tanto de los problemas con la pintura. Te contamos especialmente que la corrosión y la pintura descascarada característica de VW aparecen cerca de todas las manijas de las puertas, en los arcos traseros y en los guardabarros a lo largo de la unión con el parachoques. A menudo, la pintura sobresale en el exterior de las puertas en todo el plano debajo de las molduras y a lo largo de toda la goma entre puertas. El sello entre las puertas laterales en la línea del segundo pilar de la carrocería.
Por cierto, en el Yeti rediseñado este sello se ha vuelto más suave. Si nota que esta goma está quitando la pintura, principalmente en la parte inferior de las puertas, simplemente córtela por debajo del nivel de las molduras. Naturalmente, aparece corrosión en los guardabarros delanteros. Y esto es solo lo que se ve desde fuera. Además, los bordes de las puertas se oxidan, especialmente sus esquinas inferiores. El metal detrás de los parachoques se está oxidando. Además, la corrosión se desarrolla rápidamente, aparecen agujeros del tamaño de una moneda. En general, la corrosión de la pintura se debe esperar en todas partes, a lo largo de las molduras y juntas, a lo largo de los rieles del techo, detrás de la matrícula trasera y en todas partes de las aberturas. Lo mismo sucede en la parte inferior, todas las áreas no protegidas por una composición antigrava florecen fácilmente y se convierten en polvo. Tengo especialmente miedo de las partes bajas de los rápidos. En general, lo que podría salvar la carrocería del Yeti de la corrosión en inviernos helados y condiciones húmedas fue lavarla un par de veces por semana, secando y limpiando a fondo todas las superficies donde se acumula sal y no se elimina. Por ejemplo, los bordes inferiores de las puertas. También funciona bien tratar el cuerpo con cera dura u otros compuestos con buen efecto hidrofóbico. En general, este pie grande necesitaba y todavía necesita un lavado y un detalle minuciosos. Esta es la responsabilidad que se les ocurrió a los ingenieros de BAG. El Skoda Yeti anterior al rediseño recibió corrugaciones fallidas para la transición de cables en las aberturas de las puertas delanteras. Debido a ellos, los cables se doblan hasta el punto de romperse. Debido a esto, el aislamiento de los cables primero explota y luego se rompen uno por uno. Los componentes eléctricos de las puertas dejan de funcionar y aparecen errores que indican roturas en su circuito. Las corrugaciones de las puertas del Yeti anterior al rediseño se reemplazan por otras mejoradas, 5N0959-843B, en forma de U, con desviación. Las ondulaciones antiguas son rectas. Para instalar una nueva corrugación, deberá acumular, extender, los cables. A veces, el Yeti puede dejar de encender la luz del maletero, es decir, la lámpara no se enciende y el coche no verá la apertura de esta puerta. O el coche informará que el maletero no está cerrado, aunque en realidad la puerta está cerrada de golpe. En este caso, el culpable es el interruptor de límite que se encuentra en la propia cerradura del maletero. Una cerradura de maletero original nueva, 5L682-7505E, cuesta alrededor de $120. Pero si se desea y es posible se puede desmontar, aunque no es fácil, para sustituir el final de carrera por uno adecuado. Sucede que la cerradura falla, o el motor deja de dar señales de vida o zumba, pero la puerta no se abre. En este caso, definitivamente tendrá que instalar una cerradura nueva. Otra razón por la que se apagan la cerradura y otros dispositivos eléctricos de la puerta trasera puede ser la rotura de los cables de la puerta trasera. Esto sucede con menos frecuencia, pero es necesario buscar una rotura en la corrugación. Por cierto, en el Yeti rediseñado, una linterna LED extraíble es responsable de la luz del maletero. Si deja de brillar, tendrás que cambiar las pilas NiMH, hidruro metálico de níquel, que lleva incorporadas. Sucede que el limpiaparabrisas trasero deja de funcionar. Esto es el culpable de un fallo del motor 5J7955711C, que, completo con caja de cambios, se vende por $140. Al reemplazarlo, actualice la junta correspondiente 5J7955758. Con el tiempo, la luz de freno central puede desprenderse de la carrocería debido a sujetadores rotos. Esto puede ocurrir debido a la hinchazón de las tapas de azafrán que se encuentran debajo. Después de esto, el agua de lluvia y de lavado entrará al interior y fluirá por la luneta trasera. El interior del Yeti tiene un diseño simple y bastante duradero. Sin embargo, los años de funcionamiento no perdonan la superficie del aro del volante, la abrasión se forma tras 100.000 kilómetros. Las carcasas que rodeaban la palanca de la transmisión manual y la palanca del freno de mano estallaron a los 200.000 kilómetros.
Y los vasos de la balanza se rayan sorprendentemente fácilmente con un trapo al limpiar el polvo e incluso se vuelven turbios. Pero estos problemas se pueden eliminar con anti-scratch. El pedal del acelerador de piso simplemente puede caerse si se rompe la bisagra inferior, hecha como una curva de plástico. Esto puede ocurrir en invierno si el agua que sale de los zapatos se congela allí. Es mejor sustituir el pedal por uno entero, uno usado servirá. A veces, los propietarios hacen sus propias bisagras y le fijan el pedal con tornillos. Con la edad y el kilometraje, el trapezoide del limpiaparabrisas del Skoda Yeti puede atascarse o empezar a funcionar con un crujido o muy lentamente. Esto ocurre debido a la humedad y la corrosión. En general, antes de la temporada otoño-invierno conviene retirar el trapezoide y lubricar bien sus juntas móviles. Al mismo tiempo, puedes limpiar todos los residuos que se encuentran debajo del parabrisas. Al igual que otros modelos de bag en esta plataforma, Yeti puede tener problemas con el ventilador de la estufa, no hay filtro delante, por lo que todo el polvo del mundo exterior llega tanto a las aspas como al eje. Como resultado, el motor comienza a aullar al girar. Pero se puede quitar, limpiar y lubricar en el eje. La entrada de aire a la cabina se realiza en el lado derecho desde debajo del parabrisas. Puede instalar un filtro plano aquí debajo de la rejilla, por ejemplo, es adecuado un sombrero de un carburador UAZ 31512-1109080-02. También es posible que haya problemas con las compuertas de control del clima. Hay varios de ellos en el sistema. Si uno deja de funcionar, la dirección del flujo de aire o la conmutación de la recirculación ya no estarán reguladas. Todo esto se puede eliminar reemplazando los servos del amortiguador. Si aparece olor a limpiaparabrisas en la cabina o si este líquido comienza a salir de la guantera, entonces no es un incidente tan raro. Cuando se produce una grieta, la manguera se puede cortar y conectar con un kit de reparación especial, 5J0955871B. Es raro encontrar problemas con el funcionamiento de los botones del volante, mientras la bocina aún no funciona y hay un error relacionado con el airbag del conductor. Todo esto indica una rotura en el cable de la columna de dirección. Es parte de la libélula 5K0953569AB, es decir, bloque con interruptores de columna de dirección.